Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Brenda Murphy y es un placer poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, en esta edición vamos a estar abordando una problemática que cada vez es más recurrente en los espacios laborales y me parece que es de mucha importancia poder tratarlo, que consiste el burnout, que es un síntoma que refleja la deficiencia en el desarrollo organizacional. Hoy vamos a profundizar esta temática con dos especialistas, es un privilegio que nos estén acompañando hoy. Por un lado está Analía Tarasewicz, psicóloga del trabajo y coach y consultora organizacional. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Paula Molinari, directora académica del Programa de Recursos Humanos de la Universidad Torcuato Di Tella. Hola a todos. Bueno, un placer estar acá. Bueno, a las dos muchas gracias por venir hoy y me gustaría arrancar con Paula. Me gustaría iniciar con que me cuentes un poco en qué consiste el burnout y cuáles son estos signos de alerta que podemos detectar en los entornos laborales. Bueno, yo aclaro que no soy una especialista como aquí mi colega, sino que yo desde la gestión de gente me ha tocado enfrentarme con situaciones de burnout recurrentemente. ¿Y qué es el burnout? Bueno, es un estrés crónico que se produce en el contexto de trabajo y que tiene de distintas causas. Lo que sí me gustaría por ahí aclarar desde el inicio es que no estamos, o sea, nosotros en el lenguaje coloquial decimos estamos quemados, ¿no? Y me gustaría aclarar que no significa hablar de personas frágiles, sino que significa hablar de contextos organizacionales o diseños organizacionales que no están funcionando. Sin embargo, las iniciativas que uno ve alrededor que encaran las corporaciones muchísimas veces apuntan mucho más a la ayuda a la persona y poco al trabajo con el contexto organizacional. Así que esto, digamos, es la reflexión que yo tiro, digamos, como puntapié inicial. Es un tema que es muy interesante, pero que requiere un abordaje bien organizacional. O sea, ¿qué pasa con esa organización? ¿Cómo se distribuye el trabajo? ¿Qué pasa con el liderazgo, que tiene una grandísima influencia? Y cómo estas distintas variables impactan en las personas. Analía, y te quería consultar, ¿por qué crees que está avanzando con tanta fuerza en los jóvenes el burnout y más así puntualmente en la generación Z? Es muy interesante la pregunta porque hoy día estamos en una etapa de mucha transición donde las generaciones empiezan a estar aún más en choque que antes porque hay una organización que recién ahora está tratando de incorporar nuevos procedimientos, nuevos procesos, nuevas formas de liderar, acercarse un poco más de manera humana y quitar ya tanto procedimiento duro, ¿no? Y las generaciones nuevas están justamente trayendo el yo primero, mi salud primero, mi bienestar primero, mi deseo primero. Y esto genera como mayor profundidad, digamos, de diferencia en la gestión. Entonces, esta crisis que empezamos a ver no solo se da a nivel organizacional, sino también a nivel individual, empieza a haber como mayores niveles, de hecho hay estadísticas que muestran que hay mayores niveles de burnout también ahora entre 18 y 23 años, porque no toleran esa presión, porque no entienden cómo poder trabajar de manera eficiente, con una productividad más sana, ¿no? Tratan de entender esa forma de trabajar que empezaron a dejar como estar en contra de eso que le pasaba a papá, a mamá, a los abuelos, ¿no? El sacrificio, el trabajo con esa fuerza, con esa forma de trabajar que les generaba estrés, burnout, depresiones, han visto suicidios, han visto un montón de patologías muy complejas. Entonces, esta nueva generación empezó a decir no. Pero estamos en esto de todavía no hay un nivelamiento, ¿no? No hay, está como está desnivelado todo lo que tiene que ver con lo psicoemocional y también con todo lo que tiene que ver con las tareas y las formas de proceder y todo lo que podemos hacer en la organización para poder llegar a esos objetivos que nos ponen, para lograr esta satisfacción dentro del trabajo y bajar
estos niveles de estrés que está sucediendo, ¿no? Que está viviendo toda la gente. De hecho, hay una nota súper interesante de la Harvard Business Review del año pasado que hizo una investigación y que dice que los centennials les interesa más su salud mental que su compensación. Exacto. Así que imagínate el nivel de presión en las organizaciones. O sea, hoy se están incorporando generaciones que tienen bajísima tolerancia a cosas que antes otras generaciones toleraban. Sí. Capaz se puede vincular un poco con el hecho de que antes una persona arrancaba a trabajar en una empresa y se moría en la misma empresa y hoy en día capaz ya no existe tanta fidelización con la misma empresa, sino que van cambiando según lo que busca la persona, estar tranquilo, estar bien. Es que la gente se está escuchando, Tal ¿no? cual. Y está tratando de ver que no hay tantas posiciones allá arriba y que no tenemos que generar tanta frustración en el que no llega, sino empezar a encontrar realmente qué es lo que te gusta, cuál es tu identidad profesional, qué es lo que tiene que ver con vos, qué es lo que podés machear con una cultura organizacional, ¿no? Y ahí empieza a haber como más sustentabilidad entre el talento y la organización, más sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Como que empieza a haber ese match más profundo. Y Analia, continuando con la pregunta de la generación Z, ¿qué se puede hacer en las organizaciones para prevenir el burnout y acompañar a esta generación? Bueno, por un lado una planificación 360 donde se pueda abordar, como decía muy bien, todo lo que tiene que ver con el liderazgo, que es escuchar, ¿no? Ponernos un espejo desde los líderes, empezar a ponernos un espejo y a ver cuáles son nuestras creencias, nuestras emociones, nuestras necesidades, ¿no? Como líderes organizacionales, empezar a tener una escucha distinta, realmente más humana, porque ahora la palabra humana está muy de moda, pero nadie sabe bien cómo hacer esto, ¿no? De acercarnos a la gente, de generar una cercanía genuina. Entonces, bueno, como esta práctica, también generar esas estrategias a nivel compañía y también desde niveles individuales poder trabajar en espacios personales que te permitan como entenderte a vos y no obturar, ¿no? No obturar con pastillas, no obturar con acciones que solamente te van a hacer evadir el tema, sino como darle un espacio realmente a estos síntomas que empiezan a aparecer y que hay que aprender a leer, tanto en la organización como en la persona. Es importantísimo los líderes y la capacidad de los líderes, por lo cual hay que invertir un montón en las capacidades de los líderes, porque líderes cercanos, líderes con empatías, obviamente, o con empatía, ayudan a prevenir el burnout y a generar, o sea, si pueden, si les das habilidades para generar contextos de empatía, de seguridad psicológica, el burnout se evita, o sea, por lo menos se reduce. Paula, me gustaría continuar con vos. Algo que noté es que desde la pandemia el burnout se instaló mucho más que antes y muchos trabajos se volvieron remotos y esto de la vida, los límites de la vida personal y profesional se empezaron a desdibujar y entonces algo que noto es como que estamos constantemente conectados al celular, al mail, la videollamada, las alertas, constantemente estamos conectados. Entonces quería consultarte cómo puede el liderazgo reconocer esta nueva realidad y actuar para prevenirlo. Bueno, sí es verdad, el tema de sobrecarga sobrecarga de trabajo es uno de los factores para el burnout que se dio en la pandemia, un tema de sobrecarga de trabajo digital, si querés, que hoy en algunos contextos de trabajo ya está un poco más regulado, o sea, porque se está pautando el hacer descansos, el no invadir horarios personales, pero la sobrecarga, sea de trabajo presencial como de trabajo online, finalmente es una de las causas de burnout. Y Paula, ¿hay organizaciones que ya estén tomando medidas frente a esta hiperconexión? Sí, claro. Por ejemplo, el tema del respeto de pausas, el respeto de pausas para el horario, por ejemplo, de comida, el pautar horarios de reunión que son durante unas 4 horas en el día, pero que no pueden invadir más que esas 4 horas. Y tiene finalmente que ver con las formas de trabajo, ¿no?
Entonces, hoy es importante que los equipos establezcan reglas de funcionamiento, que no solo miran el cómo son capaces de lograr el desempeño, sino cómo generan contextos que sean contextos saludables. Entendiendo un contexto saludable, aquel en el que te permite ser como sos, ser auténtico y trabajar disfrutando del trabajo. Y eso implica cuidar determinadas cosas, como la sobrecarga, como a veces que no haya líderes tóxicos, que sí los hay, como por ejemplo el tener metas claras. Otra causa del burnout es la ambigüedad de roles. Bueno, o sea, se puede trabajar y generar un contexto más saludable, sin duda. Y agregaría la falta de coherencia, ¿no? La falta de coherencia, ahí va. Como, bueno, ahora Total. te pido 1000 cosas y después te mando, no sé, a tomar algo, a correr, a salir con tus Sí, sí. compañeros, a decirte, bueno, hacé un curso antiestrés, pero Tal ahora cual. me estás liderando de esta manera, ¿no? Como Claro, tal empezar cual. a ser coherentes en el liderazgo es como vital en este Sí, momento. de hecho hay un montón de investigaciones que van a analizar cuáles son los efectos que tienen algunos programas de bienestar y lo que dice la gente es la falta de coherencia, justamente como vos decís. O sea, me estás exigiendo un montón, ok, me pones un gimnasio, pero entra dentro de las exigencias. Claro, es como que quedan caducos algunos beneficios que por Tal ahí cual. hasta hoy eran, bueno, le doy un poco más de plata, le doy este beneficio, le doy esto, pero en realidad no es darle, sino realmente tener una política y un discurso realista coherente. Tal cual. Y Analía, te quería consultar qué impacto sostenido puede tener en la salud integral del trabajador si no se aborda a tiempo. Bueno, como bien decía, el burnout tiene que ver con un estrés no tratado con éxito, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, esto empieza a impactar tanto en las emociones como en lo que pensamos, como en la salud física también. Y lo importante acá es empezar a ver qué síntomas y qué nos quiere decir el síntoma. Si tenés una contractura, si tenés dolor de panza, si ahora no podés dormir, si tenés angustia. Falta de concentración. Empezás a perder la concentración, ¿no? Empezar a leer desde dónde y entender también con qué otras cosas empieza a unirse esto en mi propia vida y que empieza a desestabilizar también en otras aristas, en otras dimensiones. Y todo ese combo a veces no lo sabemos explicar, ¿no? Entonces hay que empezar a desmenuzar lo que yo llamo el mambo, ¿no? Hay que empezar a desmenuzarlo porque después a veces empezamos a tomar la identidad de ese mambo y empezamos a creer que nosotros y nuestro trabajo y nuestra vida es eso. Y por eso caemos en esta pelota, digamos, como que está todo el tiempo en movimiento, ¿no? Y que no sabemos bien qué nos pasa y por eso el burnout. El burnout es... Lo normalizamos. Claro, y aparte hay que empezar a diferenciar estar agotados con tener burnout. Burnout es una patología compleja, muy, muy terrible que a uno le pasa, ¿no? Que por ahí no te podés ni siquiera levantar para ir a trabajar. Es como, me hablan del trabajo y me agarra un ataque de pánico, ¿no? Como que no quiero saber nada con lo que viene, estoy desmotivado, tengo síntomas de cinismo. O sea, como que es muy, muy compleja esa patología. A veces se habla como el burnout, tengo burnout, pero no tenés burnout, ¿no? O sea, también hay mucha gente que viene a verme y me dice, tengo burnout. Y no, está cansado, está exhausto, hay una cultura organizacional tóxica, hay un líder que no está funcionando correctamente, o la persona también tiene como mal formado, digamos, el pensamiento y el significado del trabajo. Y a veces va a trabajar a lugares que no tienen nada que ver con la persona. Entonces, burnout, hay que tener cuidado con esa palabra y respetarla también, ¿no? Porque si no, hay mucha confusión en este sentido. Yo creo que también es todo parte del mismo sistema, igual, que tanto el jefe como el empleado, todos están en una vorágine, que están todo el tiempo trabajando y capaz por eso es que se da. Y esto, quería consultarle a Paula, ¿qué puede hacer cada líder y cada persona del equipo para fortalecer su propio equilibrio emocional? Yo hablando siempre desde el lado de los equipos, que quizá es lo que más conozco, es la importancia de un líder cercano, un líder que está siempre apoyando el trabajo de los demás, equipos donde la gente puede ser ella misma, donde las metas están claras, donde hay reconocimiento. El tema de la cultura del reconocimiento es... la verdad que genera ambientes que son muy positivos. Finalmente un lugar donde se espera que
que todos la pasen bien, donde también se cuida el tiempo libre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con flexibilidad laboral, con todo lo que tiene que ver con tiempos, habilitar tiempos para el disfrute es importante para las personas, donde se valora el tiempo libre de los otros. Bueno, esto genera, colabora con la creación de contextos que son saludables. Obviamente los líderes, los jefes tienen muchísima responsabilidad en esto. Por eso yo creo que las empresas tienen que invertir muchísimo en desarrollar capacidades de líderes, más que nada enfrentándose a nuevas generaciones que demandan esto muchísimo más, con lo cual a veces líderes que eran funcionales con gente de otra edad no lo son para las generaciones más jóvenes. Así que la verdad es que es un desafío muy grande. Y una consulta, siendo líder, siendo jefe, quizás se puede dar el reconocimiento, pero siendo empleado, ¿se puede poner límites, por ejemplo? ¿Vos decís límites a los empleados? A los mismos jefes. A los mismos jefes, ponerle los empleados, ponerle límites a los jefes en la medida de que sea un contexto donde se pueda hablar y que haya seguridad psicológica, sí. Lo que pasa es que realmente cuando hay líderes tóxicos, se enturbia mucho la cancha. Sí, que no saben qué hacer con esa necesidad. Claro, claro. Justo iba a agregar que lo más importante es como la inclusión psicoemocional, ¿no? Empezar a entender qué me quiere decir la persona que estoy liderando con ese miedo, con esa sensación que está teniendo en este momento, con esas faltas que tuvo, con lo que le pasa, ¿no? Con lo que te quiere decir, aprendiendo a encontrar esa distancia que no te hace ni amigo, ni tampoco estar fuera de la escucha activa, ¿no? Entonces, ahí empezar a generar esa relación y ahí es donde uno empieza a profundizar esto, ¿no? Empieza a generar ese vínculo más sólido y se va generando como un espacio donde se empieza a generar esa seguridad de la que estamos hablando. Y Analía, te quería consultar, también hay un tema sensible que son los estigmas, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos culturales enfrentamos hoy cuando hablamos de la salud mental en el trabajo? Hermosa pregunta. El estigma justamente es lo que enferma, más todavía, ¿no? Porque vos podés tener, por ejemplo, hoy te sentís mal con algo que tenés que presentar mañana, o tenés que venir a hacer esta nota, o lo que sea, y no estás cómodo, no sabés qué, pero sí podés hacerlo. Y solamente hay que destrabar algunos aspectos emocionales que se te presentan, quizá de tu pasado, de tu presente, del anterior trabajo, de tu anterior presentación, ¿no? Y quizás no te lo cuento porque no te puedo contar a vos, líder, que me siento así, que estoy con palpitaciones, que me siento morir antes de entrar, que, viste, como, no te lo quiero contar porque me vas a tomar de loca, porque yo te escuché hablando por allá, cómo hablabas o la famosa bomba de tiempo, ¿no? No quiero que me consideren una bomba de tiempo. Y la gente que realmente tiene una problema, pues los que tenemos estrés, así como, bueno, un poco de ansiedad y qué sé yo, lo manejamos. Hay otras personas que ya están con patologías complejas, que tienen fobias, que tienen trastornos obsesivos compulsivos, que tienen y trabajan con nosotros, trabajamos todos tenemos, y si nos ponemos a pensar, todos los que estamos acá tenemos algo, ¿no? Psicoemocional, dando vueltas, más leve, más grave. Digo, eso hay que abrazarlo. Y es muy difícil y eso tiene que ver con la humanidad. Cuanto más estigmatizamos, menos humanos estamos siendo y de hecho, como siempre digo, le damos más terreno a los robots, ¿no? Que nos van a escuchar. Claro, porque digo, el mismo humano va perdiendo terreno ante el trabajo, ante las tareas y ante estos espacios donde la escucha tiene que ser realmente profunda, ¿no? Y el estigma empeora, el estigma te lleva a medicaciones quizás cuando no lo necesitas y realmente es la parte cruel, digamos, del liderazgo y de las organizaciones, ¿no? Y ya que venimos desde la parte de la escucha, te quería consultar, Paula, ¿cómo podemos desde las organizadores fomentar una escucha más humana, consciente, inclusiva, en estos contextos de tanta presión? Bueno, yo vuelvo al tema de las capacidades de los líderes, también el generar rituales, modelos de gestión que tengan rituales de escucha individual y de escucha al grupo. Quiere decir, los sistemas de gestión
modernos deben mirar tarea por un lado y el cuidado de la gente por el otro, y las dos cosas son igualmente importantes. Quiere decir, un equilibrio entre tarea y gente. Y gente es desde lo individual